La aplicación que vamos a revisar ahora tiene que ver con tres cosas. Primero, acá tenemos una aplicación que ya está construida, pero si se fijan no tiene páginas web. Pero algo hace. Entonces, si yo ejecuto esto, que ya está hecho, obviamente va a funcionar. Eso que está por consola, la idea es que ya no es por consola, es por web. ¿Se entiende? Entonces, si esto fuese una aplicación correctamente estructurada, bastaría con que yo aquí agregara una página web y esa página fuera capaz de hacer exactamente lo que acabamos de hacer por consola. Como lo hemos hecho hasta ahora, es bastante más complicado porque en la clase del usuario, o en este caso la entidad, habíamos trabajado la conexión. Aquí hay un par de packages que los voy a explicar y me voy a remitir primero a explicar el concepto. O sea, acá tenemos conexión, controlador, y ahí dice DAO. ¿Y qué es DAO? En inglés es Data Access Object. Eso es un patrón de diseño, por si acaso. DAO y DTO. Cuando ustedes programen, se van a encontrar con este patrón, y es uno de los patrones más usados. A propósito de la programación por capas, no quiere decir que las capas estén en distinto lugar físico, ¿no? La capa tiene que ver con respecto a estructura. O sea, por ejemplo, si una casa está construida y el pilar, conocen toda una casa de 2 pisos, ¿cierto? Supongamos, si la casa de 2 pisos tiene una viga que ocupa los 2 pisos, para cambiar esa viga afecta los 2 pisos, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor hacer? Separar la casa por capas, ¿no? O sea, que la capa del segundo piso no tenga nada que ver con la del primer piso, pero en algún punto se van a tener que acoplar. ¿Cómo? Si yo abro una llave en el segundo piso, la cañería tiene que pasar por alguna conexión que pase por el primer piso, ¿no? Pero que la llave del baño no afecta a la llave de la cocina, ¿se está entendiendo? Por lo tanto, ahí hay dos cosas importantes. Una es la cohesión y el acoplamiento. La cohesión, que significa lo que son capaces de hacer juntas clases, y el acoplamiento, cuánto depende una de la otra. Veamos el concepto primero y ahí lo vamos a revisar al tiro. Yo tengo unas imágenes acá que se los voy a comentar desde el punto de vista primero estructural. Ahí, ¿se nota bien la imagen? ¿Sí? Ya. Business Object, Data Access Object, Transfer Object, Data Source. Esto es lo interesante. El Business Object se divide en las otras dos capas que faltan, que son los Servlet y los JSP. Por lo tanto, para llegar aquí, yo necesito algo que lo mande para acá. Y eso va a ser, en nuestra lógica, un Servlet. Por lo tanto, si un cliente hace clic en una página o presiona un botón en una ventana AWT o genera un enter en una entrada por consola, eso hasta aquí da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la lógica de control no depende de esto. Depende de esto solamente, hasta ahí. Por lo tanto, el Business Object, ¿qué puede ser? Entrada por teclado, una ventana o una página web, ¿correcto? Esa página web o esa lógica de negocio va a usar un DAO. ¿Qué dice ahí? No, pero lean las puras siglas principales. DAO. ¿Qué es DAO? Data Access Object. ¿Y el Access Object con quién se comunica? Con el Data Source. ¿Quién es este Data Source? El que se conecta a la base de datos. ¿Qué le entrega a este conector de la base de datos? Los objetos al Data Object. De hecho, estas son todas clases. Son todas clases y de ahí las vamos a ver en el monito. Pero la lógica de negocio no tiene por qué enterarse de que usted se está conectando a MySQL, a SQL Server o a Oracle. A él no le interesa eso. Lo que él necesita son objetos. Por ejemplo, la clase producto. La clase producto, ¿dónde existe? La clase producto como objeto, el new producto.
¿Existe aquí? No, existe aquí. Pero ve al monito. ¿Existe aquí? Dije el objeto producto con los get, con los set. No, ¿dónde existe? Abajo, acá. Ese se llama DTO. Data Transfer Object. Ese es un XYZ y tiene get y set. ¿Se puede llamar producto? Sí. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace el controlador? El controlador usa el DAO que a su vez encapsula el data source y no devuelve un DAO. ¿Qué devuelve? Devuelve un DTO. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que aquí podríamos decir claramente que aquí hay un objeto que es una conexión a la base de datos que se transforma en object lógico que es devuelto al controlador. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Yo hago clic, le digo a alguien que se conecte a la base de datos. Ese alguien maneja la conexión, maneja los errores y todo lo demás y devuelve un objeto de base de datos que contiene toda la lógica de la base de datos y este se encarga a través del DTO de convertirlo en los objetos que necesitamos. Y esos objetos que nosotros necesitamos como objetos tales los manejamos a través de una página web, a través de una entrada por consola o a través de una ventana. Esto que está aquí se conoce como modelo vista controlador o MVC. O sea, el modelo está aquí, la vista está acá, el modelo está acá y el controlador es la lógica que está aquí entre medio de estas dos. Por lo tanto, ahora la observación es, si yo me voy al proyecto, tengo DAO, DTO, ahí dice controlador, están todos claros que esa clase controlador en realidad es por consola, pero no importa. Yo aquí puedo poner un servlet, ¿cierto? Si yo coloco un servlet, ¿a dónde lo puedo mandar? A una página o a otro servlet, pero sigue siendo controlador. Por lo tanto, en vez de mostrar esto por consola, lo puedo mostrar por una página web. Y aquí está la distinción. ¿Qué cambié? Cambié la vista por una página, porque aquí las vistas son... Esas son las vistas, ¿no? Esas son las vistas, los system.out. Esa es la vista. ¿Eso en qué lo puedo transformar? En una página web. Van a seguir siendo out.print, pero en el browser. La observación es, ¿cambié esto? No. ¿Cambié eso? Tampoco. ¿Cambié esto? Tampoco. Les acabo de decir formalmente, lo único que necesito cambiar es la vista, nada más que eso, porque el controlador sí, sirve igual, sí, de hecho eso va a servir igual. Estas son clases que se ejecutan en consola, ¿no? Entonces voy a crear un proyecto y de ahí les voy a ir comentando el código. Voy a crear un nuevo proyecto que se llame, le voy a colocar aquí DAO MVC. Ok. Como lo primero que necesito hacer es transformar esto en un proyecto de tipo capas, vamos a crear los packages. Y el package se va a llamar el DAO. Incluso podría crear el package DTO. Podría hacerlo sin ningún problema. Y en realidad es lo mejor. Pero para dejarlo igual, lo vamos a realizar de la misma forma. Entonces vamos a crear el otro, que es otro package que se llama el controller. Y tengo el connex. Debería haberlos dejado con minúscula no. Ah, me lo deja. Ah, no, es que no tengo nada adentro ya. Entonces aquí adentro que tiene que ir la clase que se llama conexión. Ahí sí. Dejar si lo puedo cambiar ahora. No me deja cambiarlo ya. Ahí sí. Ahí sí.
Ah, no, lo que pasa es que ya lo cambió. Refresh. A ver. Ya, después lo revisamos. El controller tiene una clase cualquiera. Se va a llamar prueba. Y el DAO tiene, y aquí viene la explicación. ¿DAO qué? El modelo vista controlador, ¿qué sugiere? Ahí dice Transfer Object o DTO. El DTO tiene atributos y... O sea, estos son los objects, estas son las clases. Por lo tanto, si yo tengo una clase que se llama producto, ¿cómo se tiene que llamar este objeto? Producto DTO, así es la lógica. Producto DTO. El producto DTO va a ser el obtenido a través del producto DAO. Aquí hay que poner harta atención. ¿Qué es producto DAO? El que se conecta a la base de datos. Y aquí está la observación. Ustedes saben que tengo insert, select, update y delete. Eso se ejecuta aquí. Ahí están todas las consultas. Aquí están todas las consultas. Insert producto, delete producto, select todos. ¿Se entiende? Eso está aquí. Pero lo que yo necesito devolver no son filas. Ahí está la observación. Aquí hay filas. Pero a la página web no le sirven las filas. Necesita objetos. Entonces aquí está el mejor ejemplo de esto. Si aquí tengo filas, ¿aquí qué tengo? ¿Cuál es el acrónimo de varias filas en objetos? ArrayList. Ahí está el concepto. Entonces, este gallo conoce filas, pero este conoce ArrayList. ¿Y la lógica de negocio de qué se entera? De los ArrayList. Y ahí hay dos cosas más importantes, que las páginas nunca van a ver los datos de la base de datos. ¿Qué van a ver? Objetos. No, si la respuesta es técnica, objetos. Entonces, si los gallos llegan a manipular algo en memoria, no importa porque son las copias de las tablas. Ese es el principio de esto. Por lo tanto, es ahí porque ya va en este aspecto seguro. Y esto que está acá, que no lo he tomado mucho en cuenta, que la lógica se empieza a manejar en este lado, ¿se fijan? ¿Por qué no acá? Porque esto solamente yo lo voy a ocupar para conectarme, abrir la conexión y cerrar la conexión. Nada más que para eso. Ahora pregunto, ¿con qué motor de base de datos estábamos trabajando hasta la última clase? Con MySQL, ¿cierto? Pregunto, este proyecto, a mí, hace un rato que lo hice, me dicen, Luis, ya no vas a poder trabajar con MySQL porque no nos sirve, se nos colapsa en algún momento y quiero Oracle. ¿Se puede hacer? ¿Cuál es la clase que hay que cambiar? ¿Cuál? ¿Cuál es la que sabe que existe Oracle o MySQL? ¿La clase conexión afecta al resto? No, porque para el resto es absolutamente transparente. Lo que sí hay que tener súper claro es que si el MySQL decía root, en Oracle tiene que decir root, porque si dice el root, ya no sirve, porque se supone que las tablas son las mismas. Si la tabla se llama producto, acá también se llama producto, o sea, tengo que mantener la estructura. Para eso existen los servicios de transformación. Data Transfer Object. Eso es cuando ustedes vean en MySQL o en SQL Server principalmente, uno en MySQL o en SQL Server puede exportar, ¿cierto? Exportarlo a Excel, exportarlo a otra base de datos o convertirlo, transformarlo. Eso se llama DTO, Transfer Object, de convertirlo de una fuente a otra fuente. Eso se llama DTO. Entonces, la regla del juego es, cuando usted tenga una tabla que se llame usuario, como en este caso, esa se supone que aparte de ser una tabla, es una... Mire, ¿qué dice ahí? Usuario DAO. Y ahí abajo dice usuario DTO. ¿Por qué son dos? El usuario DAO, ¿quién es? El que tiene los create, insert, update, delete. Es el que se conecta a la base de datos.
¿Y quién es el usuario DTO? El que tiene los get y los set. O sea, si yo tengo 5 tablas en mi base de datos, ¿cuántas clases existen ahí? 10. 10, un DAO y un DTO por cada tabla. ¿Se entiende? Esa es la forma. Y usted, profe, ¿pero tantas? Sí, porque el usuario no tiene nada que ver con el producto. Entonces, si yo mantengo usuarios, no tengo por qué alterar los productos. Se tienen que mantener distintos. Ahora, hay consultas súper específicas que, digo, seleccione todos los productos que fueron comprados ayer por Luis. ¿Se entiende? ¿Cuántas tablas hay ahí? 3. Al menos 3. La tabla usuario o cliente, la tabla compra y la tabla producto. Por lo tanto, eso me tiene que devolver una consulta que afecta a 3 tablas. Entonces se tiene que llamar consulta de usuarios.dto, consulta de usuarios.dao. Porque no existe la tabla que tenga las 3 cosas, ¿o no? Eso va a ser solo lógico. De 3 tablas construyo un DTO. Esa es la observación. Pero lo vamos a hacer en el esquema 1 a 1. Como voy a copiar la lógica, me voy a traer esta clase. La vamos a abrir al tiro. Copy. Dígame. Lo que dice es, oye, si yo tengo una consulta específica, tengo que crear un DTO nuevo para esa consulta. Sí. No. Es un objeto que contiene todas las consultas. Insert, update, delete y update. A ver, select, insert, update y delete. Las 4. O sea, cada objeto de control sabe hacer todas las consultas. Pero es uno para todo. O sea, producto, 1. Select, insert, update, delete. Mantención, insert, todas. Por cada uno. No me deja copiar. A ver qué pasó aquí. Eso lo voy a suprimir. Lo que pasa es que nos falta importar algunas cosas. Veamos. Me falta otro package. Este lo voy a crear al tiro y se los comento al instante. ¿Por qué me dejó? Basta, ahí está. Está viendo ahí. Listo. Veamos. Vamos con esto. Ahora, vamos al monito nuevo. Si yo sé que tengo producto, cliente, stock, bodega, local, gerencia, un montón de tablas, voy a tener tantas entities o DTOs como tablas existan, ¿correcto? Pregunto, dada la pregunta que hacía el compañero Uribe, ¿cuántos, suponiendo que son 5 tablas, ¿me siguen? 5 tablas. ¿Cuántos insert, cuántos select, cuántos delete y cuántos update necesito? Repito, son 5 tablas, ¿cierto? Esos son 5 DAO más 5 DTO. ¿Cuántos insert, select, update y delete necesito? 1 por cada tabla. ¿Se entiende? Son 5 tablas, ¿no? Un sistema Cototo, ¿cuántas tablas tiene? 150, 300 tablas. Pongámonos en el caso que usted está aprendiendo a programar y le dicen, mira, ese modelito que te estoy pasando tiene 15 tablas. Es un modelo chico. 15 tablas, 15 DAOs,
15 de TO. 15 por 4, 60. Son 15 select. ¿Me siguen todos, cierto? Son 15 select, 15 delete, 15 update y 15 update. O insert, ya me perdí. Ahora, ¿eso qué significa, profesor? Pero entonces los voy a tener, porque lo que uno haría aquí es aquí crear 15 update, 15 insert, 15 delete, ¿no? Vean aquí el monito, pues lo dice ahí clarito, ¿no? Entonces yo debo tener alguna forma simbólica de decirle a esa clase lo que tiene que hacer, pero sin decirle cómo. ¿Me está siguiendo? O sea, yo le digo, a una clase le digo, tú debes hacer insert, update, select y delete. A la otra, ¿qué le digo? Lo mismo, tú debes hacer esto, esto y esto. Y a la otra, ¿qué le digo? Lo mismo. Entonces, si se fijaron, hace un rato copié y pegué esa interfase. ¿Qué es una interfaz en Java? Una interfaz es una clase que declara métodos y que alguien los implementa. ¿Se acuerda de eso, no? Ahora tiene sentido el implement. Rebobinemos un poquito. Acuérdese. ¿Se acuerda cuando vimos el listener? Cuando nuestra aplicación arranca, ¿se acuerda o no? Y le colocamos HTTP servlet, servlet tanto, extend HTTP tanto, y implement servlet listener, ¿o no? ¿Y qué es servlet listener? Una interfase. Y la interfaz que dice que tienes que aplicar el initializate context, ¿o no? El session start y el session destroy, ¿se acuerdan de eso, cierto? Pero, ¿qué dice la interfaz? La interfaz dice, tú debes hacer eso. ¿Pero quién se encarga de hacerlo? La clase que lo implementa. Por lo tanto, ahí dice que la clase utiliza un package que es útil, porque esto devuelve una lista en algún caso. Y miren qué interesante. Dice Public Interface Métodos. Esto por aquí, eso por si acaso se llama Genetics. Después lo vamos a ahondar en eso, pero es como si esto fuese lo siguiente. ST, no se compliquen con esto, lo pueden copiar y no es necesario que lo depuren, si esto es solamente conceptual. La observación es, este objeto, vamos a la práctica, ¿cómo se puede llamar? Denme un nombre válido. Producto dado, ¿cierto? Perdón, DTO. Producto DTO. Denme otro. Cualquiera. Vehículo DTO. Cliente DTO. Stock DTO. ¿Me siguen? Y cada uno va a tener get y set. Pero debe tener asociado update, delete, create. El create es como el insert. Ahora, veamos acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Con eso me basta, porque el resto lo vamos a programar. Veamos si concuerda con el patrón. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la diferencia? Que esto es una clase, ¿correcto? Esto es una... Nos falta algo aquí que podríamos agregarlo, después lo vamos a completar. Si ese create está ahí, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué de la interfase. Ojo, la palabra es interfase, con C. Interface de puente. Interfaz con Z es gráfica. Interfaz con Z es gráfica. Interface con C es puente. Interfase con S es de onda. Nunca se le olvide eso. Por lo tanto, me voy a repetir hasta ahí nomás. Esta interfaz que se llama métodos, ¿cuál es la gracia? Que dijimos que había un cliente DTO, producto DTO, usuario DTO, ¿me siguen? Eso aquí se va a llamar T. ¿Y por qué se llama T? Porque eso se llama generics. ¿Y qué es generics? Que cuando el usuario se llame usuario DTO, aquí esto se va a llamar usuario DTO. Cuando lo implemente el producto DTO, ¿cómo se va a llamar aquí? Producto DTO.
Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Veamos desde esta perspectiva. DAO, ¿qué dice ahí? Método. ¿Qué dice ahí? Implement. ¿Qué es métodos? Métodos es la interfase. Pero veamos la interfaz. Voy a cerrar esto. Ahí está. Dice, vamos partiendo. Métodos. Ok. Public interface métodos. Y ahí dice T. Aquí se llama T. Pero al otro lado, ¿cómo se llama? Ah, usuario de TO. Entonces, ese usuario de TO, ¿qué me tiene que implementar? Create, delete, update. Ahora, lo voy a hacer solo a modo de prueba. Voy a crear una clase, como alguien me dijo. ¿Es válido? Sí, es válido. Entonces digo, ¿cuál es la lógica? Este se llama usuario. O sea, ¿a quién debería afectar? A los usuarios. Este otro, ¿a quién debería afectar? A los productos. ¿Qué me falta? Ya, es igual a eso, ¿no? Con la diferencia que en vez de decir ahí usuario, ¿qué tiene que decir? Producto. Ah. Ahora me está reclamando. Miren qué interesante. Esto de ahí lo resolvemos porque son errores distintos. Acabo de colocar el packaging de la interfase. Me falta eso. No existe. No lo tengo, así que hay que arreglarlo. Pero eso me está diciendo, producto DAO no es abstracto y no está sobreescribiendo los métodos abstractos encontrados en la interfase. Pregunto, ¿qué sabe hacer la interfase? Create, delete, update, find y find all. Y aquí está la gracia. Así nos ayudamos a la programación. Entonces yo voy al producto DAO y aquí le digo ahí están todos, ¿no? Entonces acuérdate de esto, que es la interfase declarativa, que es la implementación, lo que se hace con eso declarativo. O sea, por ejemplo, yo digo, vaya a comprarme un chocolate. Ese es el método, ¿no? Vaya a comprar un chocolate. ¿Y me tiene que traer qué cosa? Un chocolate. Y ustedes 28 o 25, 20 los manda a comprar chocolate. ¿Cómo lo hizo? Usted ve cómo lo hizo. Se consiguió plata, lo pidió fiado. ¿Pero lo hizo? Acepto. No es por si acaso, no lo estoy predisponiendo a que me tengan que traer chocolate, sino... Ahora, voy a crear, pónganme atención porque lo más probable es que no alcance a grabar todo el ejercicio, pero voy a crear otro. Alguien me dijo, usuario, no, ya tengo usuario, vehículo. Vehículo DAO. Lo mismo. Pero ahí, ¿qué tiene que decir? Vehículo DTO. No existe. Fix import. Tengo drama. Implemento. ¿Dónde está el implemento de esta cosa? Ahí está. ¿Y por qué? Hay una llave de más. Muchas gracias. Listo. Miren qué interesante. Ahora, ¿cómo se llaman los parámetros? Y aquí, ahí nos dice vehículo, dice object. Y aquí está, esta es la gracia de esta cuestión porque un vehículo es object, un usuario es object, o sea que ahí por polimorfismo puedo recibir cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿cuál es la gracia de esto? No nos desviamos del para dónde va el tema.
Todos tienen que saber hacer eso, ¿no? Todos. ¿Ahí? ¿Lo saben hacer ahora? Sí, tengo algunos errores que tengo que corregir claramente, pero él ahora ¿qué tiene que hacer? Crear, borrar, actualizar. ¿Pero quién le dijo qué? Esto. Y aquí está la gracia. ¿Puedo seguir inventando métodos aquí o no? Por ejemplo, find by root, find by ID, find by nombre, ¿o no? ¿Me siguen todos, cierto? ¿Cuántos métodos puedo tener ahí? 1000 métodos. 1000 métodos. Y basta con eso y todos se tienen que enterar que tienen que implementarlo. Profe, una consulta en la parte no sé, de vehículo dado o producto dado, donde aparece insertar, eliminar, hay uno que eliminan con T y otro con I. ¿Cuál es la diferencia en los paréntesis? Por ejemplo, en el insertar, en el crear, dice producto DTO y en el eliminar, delete, o sea... No, pero no te confundas con eso. Él lo hace así, solamente... Ahora, yo a esto si quiero le pongo T. No te confundas con eso. Es un nombre. Lo que pasa es que él simbólicamente le da un nombre distinto para que yo no me confunda programando. Porque si para mí I es object, no puede ser DTO porque DTO es T. Es para que yo lógicamente divida que los I son object y los T son algo DTO. Pero literalmente yo aquí a esto le podría poner T. Pero es porque ahí te vas a confundir porque tú T lo estás mirando como DTO. Y el I es el object, ¿te fijas? Podría ponerle O. O de object. Podría poner producto DTO. Da lo mismo. Es que el tema es que él lo hace así, diferenciado para que tú como programador no te confundas con qué objeto estás trabajando. Ya, perfecto. Nos falta el DTO. Vamos primero a hacer la conexión que es más simple. La conexión, ¿qué es lo que hace? La conexión carga el driver. ¿Se entiende, no? ¿Se acuerda de eso, no? Hace el class for name, el driver get connection. ¿Se acuerda de eso, cierto? Hay un try catch por ahí. Por lo tanto, la página web se conecta a la base de datos. No tiene idea. Pero le va a llegar el error. Lo sentimos, en estos momentos el servidor no está disponible. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque la base de datos se lo devuelve al DAO. ¿El DAO se lo devuelve a quién? Trabajemos la lógica de esto. No veamos el mono. La página hizo clic. ¿Dónde va a parar? Al controlador. ¿El controlador a quién le pide los servicios? Al DAO. ¿El DAO qué hace? Le dice a alguien que se conecta a la base de datos. Una vez que se conecta, toma los datos de vuelta, los devuelve como objetos, ¿cierto? Y se los devuelve a la página. Mejor caso, los datos están ahí. El caso erróneo, hizo clic, va al controlador, le pide los servicios a DAO, DAO se conecta, no hay base de datos. ¿Qué devuelve? Exception. Exception. Esa exception, ¿a quién se la tengo que pasar? Al DAO. Al DAO y el DAO al DTO y lo devuelve como excepción a la página web. La misma vuelta, sea por bueno o sea por malo. Por lo tanto, la página web no tiene idea por qué se produjo el error 401, 302 de la base de datos. La clase conexión, la tengo acá. Eso es lo único que hace, lo voy a copiar. Déjame borrar algunas cosas aquí. Y aquí vamos a ver otro ejemplito. Voy a copiar esto de aquí. Me falta... Ya. Esa es la gracia de hacer un copy-paste que en NetBeans automáticamente reconoce los packages. Veamos qué pasa. Vamos al monito. Tenemos hasta ahora el DAO y ahora vamos con la conexión. Esta conexión es el que efectivamente va a ir a la base de datos. Veamos. ¿Qué hace la conexión? De ahí voy a explicar esto a propósito de otro elemento que nos va a servir un montón. ¿Eso qué es? El constructor, ¿correcto? El constructor intenta conectarse, eso ya ustedes lo saben hacer, y retorna la conexión y simplemente
cierra la conexión. Pero aquí hay algo interesante, que aparece un private static connection instancia y un private connection. Miren, ¿qué es eso? Suena como raro, ¿no? O sea que la clase tiene un atributo que es de la misma clase, ¿no? Eso en programación se llama singleton. Ejemplo, ¿cuántas veces tú puedes abrir en Explorer el Outlook? Una vez. Eso se llama singleton. Para poder abrir de nuevo el correo lo tienes que abrir en Mozilla o en Chrome. ¿Se entiende, cierto? Por lo tanto, una instancia significa que si yo ya abrí un objeto, no lo puedo volver a abrir. Por lo tanto, cuando tú intentas conectarte de nuevo, te dice error. Te tira un error arriba, ¿no? Te dice, ya existe abierto o hay otra aplicación que lo está usando, ¿no? Eso se llama singleton. ¿Y qué es singleton? Singleton es un patrón de diseño que permite que exista solo una instancia del objeto. Se lo voy a explicar con un dibujito. ¿Cómo se llamaba la clase? La nuestra. Conexión. 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 ¿Y esos negativos qué significan? Esos signos menos en un diagrama de clases. Privado. Y ahí tiene un más. ¿Qué es eso? Público. Es simplemente esto. El patrón singleton es aquella clase en cuya definición el constructor es privado. Pero tiene un método público que inicializa ese constructor. Entonces, cuando se inicializa ese constructor, uno dice getInstance. Miren, leámoslo así. ¿Qué devuelve el método getInstance? Un singleton. Pero en nuestra clase no se llama singleton. ¿Cómo se llama? Conexión. Entonces, conexión. Private, ¿qué cosa? Conexión. Mi conexión. Private. Conexión. Public. Démoslo igual. Get conexión o get connects. ¿Y qué devuelve? Devuelve una conexión. Ahí está el tema. Súper simple. Piensen en lo siguiente. Yo voy a la base de datos y pregunto, ¿estás conectado? Si la respuesta es sí, ¿qué hace? No. Devuelve la conexión. Piensa en lo siguiente. La puerta está abierta. Sí, entonces entra y sale. Pero basta que yo salga y la cierre, ¿y qué tengo que hacer? Volver a preguntar, ¿o no? La puerta está abierta. No, ¿qué hay que hacer? Abrirla. Ahí se vuelve a generar la instancia. ¿Pero por qué? Porque la puerta estaba cerrada. Pero basta que yo la deje abierta y alguien más puede cerrarla. Sí, pero mientras alguien esté entrando y saliendo, no hay para qué crearla de nuevo, ¿no? Por lo tanto, el getInstance devuelve solo una instancia. Por lo tanto, veamos acá. ¿Qué dice ahí? ¿Cumple con esto? Veamos. Private, le puse static solamente por un tema de compartir, pero le podríamos sacar el static. Instancia, o mi conexión, o da lo mismo como se llama. Y private conexión, y en el fondo, este es un atributo de verdad, porque este es el que se va a conectar a la base de datos. Dice, y aquí está el tema, y con esto voy a explicar dos cosas. ¿Cuántas personas podrían intentar conectarse a la base de datos? Muchas, ¿cierto? No se compliquen con esto, después lo van a entender en la medida en que ustedes avancen en programación, pero súper simple. Si yo saco el synchronize, podría producirse un conflicto de acceso, porque podría darse el caso de que dos entes lleguen exactamente al mismo tiempo a conectarse y se provoque una exclusividad. Y ahí podría producirse un error interno y nos tira un error generalizado. El synchronize significa que mientras alguien esté tratando de conectarse, nadie más se puede conectar. Pero no piensen humanamente o piensen en milisegundos. ¿Ok? La diferencia ahí van a ser milisegundos o nanosegundos. Entonces dice,
Si la instancia es null, ¿y quién es instancia? La instancia es un atributo. Entonces pregunta, ¿la instancia es null? ¿Qué significa que sea null? Que no se ha creado. ¿Y qué retorna? Ahí está. Este método que se llama getObConnect o getConexión, él me retorna la conexión. Afuera nadie se puede conectar si no es a través del método. Eso es público, repito. Público get algo. ¿Qué devuelve? Devuelve una conexión. Este método sabe si se está conectado o no. Sí, porque ahí lo está preguntando. Eso en el fondo, ¿qué está preguntando? ¿Estoy conectado? Si estoy conectado, ¿qué hace? Retorna la instancia. Y si no estoy conectado, se vuelve a conectar. Suele pasar que alguien se conecta a la base de datos y por algún motivo externo se desconectó, ¿no? ¿Se puede volver a conectar? Sí, pero para que eso pase, el usuario tiene que haber hecho clic en alguna parte, ¿o no? Y cuando hace clic en alguna parte, va a llegar acá y decir, uy, te desconectaste, entonces créate la conexión de nuevo. Y ahí se vuelve a conectar. Y lo demás es simplemente lo que ya tenemos, que es retornar la conexión. Ah, y eso cumple con esto, por si acaso. ¿Qué retorna? La conexión para acá. ¿Se están fijando, cierto? O sea, este gallo lo único que sabe hacer es conectarse a la base de datos. Eso es su pega. ¿Y a quién se la devuelve? Al DAO. Sigamos. Y aquí está el tema importante. Ahí dice cerrar conexión, ¿correcto? Pero en realidad cerrar conexión no es cerrarla así como de cerrar la puerta nomás. Es matar todo, por la instancia completa. O sea, la sala quedó vacía, quedó limpia, todo, cero. Entonces cuando dejo la instancia en null, va a volver a pasar por aquí, ¿correcto? Y cuando pase por aquí, pregunta, ¿la instancia es null? Sí, y si es null, ¿qué hay que hacer? Volver a conectarse. ¿Y para qué se hace esto? Para que cuando muchos usuarios estén conectados, simplemente haya una conexión abierta, no múltiples conexiones abiertas. Eso le da seguridad a la base de datos y obviamente, lo debo decir, ahí entra a jugar la potencia del motor de base de datos. La velocidad de internet, la velocidad de transferencia, la capacidad de los cachés y todas esas cuestiones técnicas que trabajamos nosotros en informática. Porque si tengo una conexión, por esa misma conexión están trabajando todos, ¿no? Entonces el motor de datos se podría llegar a complicar si son muchas las peticiones. Por eso que normalmente los sistemas se prueban con miles de conexiones a la vez, para saber si son capaces de responder. Como ya tengo la conexión, ¿se fijaron que los dramas los sigo teniendo acá? ¿Me están siguiendo? Eso es importante. Yo acabo de agregar esto, pero sigo teniendo problema acá. Me está reclamando, me sigue. Ahí me habla de... Ahí hay un pequeño error. Listo. Se arregló, pero sigo teniendo todo lo que tenía. ¿Se fijan que ahora mi drama es? El DTO. Todo tiene que ver con nada más que con DTO. Ah, está claro. ¿Por qué? Porque dentro del package no tengo los DTO. ¿Ok? Ahora, yo podría crear el package, lo separamos después. Ahí está el DTO. Pero dijimos que el DTO no es más que la clase que tiene los get y los set. Y esto por un tema de seguridad en el código se implementa la interfaz serializable, que será tema de discusión en algún punto por ahí, que por ahora no me compete hablar, sino más bien reforzar la otra parte. Vamos a copiar el archivo y lo voy a pegar acá. Listo. Se arregló el DAO. ¿Se fijó?
Eso está malo, pero se entendió el concepto. Entonces lo voy a eliminar. Eso también lo voy a eliminar. Veamos el mono. Tengo la conexión. Vamos a hacerlo aquí. Ahí. Lo voy a dejar aquí. Ahí. ¿La conexión está? Sí. Ahí está, ¿cierto? Después tengo el dado. Sí, ahí está. ¿Tengo el DTO? Sí, tengo el DTO. ¿Qué nos falta? Nos falta el controlador y la vista, ¿no? Pero ahí dice Business Object. Business es negocio, ¿no? O sea, yo a ese package le podría poner negocio, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que es sutilmente distinto porque las páginas web las manejan a través de algún servlet, ¿no? Pero si fuese consola, es Enter nomás. Desde una consola no va a estar llamando un servlet. No tiene ninguna relación. Por lo tanto, hoy tengo abierto muchas veces esto. Ya, veamos, déjame cerrar porque tengo un montón de... Ahí sí. Ya. Bien, para reforzar esto. Esto que está aquí, está claro que es eso, ¿no? Pero Business Object es controlador. Por lo tanto, yo podría tener una capa previa a esto que es la vista. La vista, recuerde, puede ser una página web, puede ser una consola de entrada por teclado o una ventana. Después usted lo puede transformar con que lo haga usted también. Veamos qué nos falta aquí. Vamos a ver ahora los métodos, porque eso es lo que nos falta también. El DTO, está todo claro que es getInset, ¿cierto? El data source, la conexión. Y este es lo importante. ¿Qué tiene este gallo? ¿Por qué en el data source dice going update? Solamente no tiene la conexión. No, acá esto, lo que pasa es que esto de acá es cuando aquí efectivamente uno hace el insert into, por ejemplo, o select asterisco from tanto, es la consulta SQL que es tal cual, la que va a la base de datos. Una vez que yo le diga qué quiero traer y lo otro, quién la ejecuta sobre la base de datos. Acuérdate que el data source es la conexión y la conexión conoce los objetos de conexión, el statement, el result set y el connection. Ahora, lo que hicimos nosotros fue dejar por ahora solo la conexión, pero ahí tienen que colocar todo lo que tenga que ver con la base de datos, todo. Por ahora yo dejé solo la conexión. Pero importante esto, es válida tu pregunta, porque ahí, ¿qué dice? Encapsula. O sea, este gallo también puede saber hacer cosas que este hace, y él también le puede decir a él que las haga, pero como él lo puede hacer a través de un objeto de conexión que te lo voy a mostrar ahora, lo puede hacer. Veamos, aquí dice, el DAO ocupa el conexión. Lo voy a ver al tiro porque la pregunta es súper asertiva en ese paso. ¿Este gallo qué tiene? ¿Por qué lo hicimos así? Porque la pregunta ya tiene mucho sentido. ¿Qué es CNN? ¿Qué es CNN? ¿Un objeto de conexión o no? Bueno, ahí es un atributo, bien. Pero ahí dice return this o no. Y que ahí se crea o no. Entonces, definitivamente, ¿qué es CNN? El objeto, conexión. Listo, estamos, lo tenemos. ¿Qué podemos hacer con él? Lo que preguntó su compañera. Seleccionar, insertar, eliminar. ¿Se entiende? Pero lo vamos a hacer a través de ¿quién? Del objeto conexión. Aquí está, pues mira. Ese. Pero la pregunta de su compañera dice, ¿por qué si eso en el monito aparece como esto? Falta eso, ¿no? Lo que pasa es que aquí, este mono, en realidad resumimos todo eso como... ¿Se fijan? Entonces, este gallo le va a decir a este que lo haga a través de ese objeto. Esa es la lógica.
¿Por qué? Porque es mucho más práctico para mí pasarle las consultas listas, ¿o no? Pregunto, ¿cómo sería insert producto? Diría, insert into ¿qué? Producto. Chao. ¿Cómo sería en venta? Insert into venta. Pregunto, ¿este gallo de aquí tiene que saber que la tabla se llama venta? Ojo, ¿Ese tiene que saber que la tabla se llama venta? ¿O tiene que saber que se llama insert nomás? Ahí dice. ¿Qué hace él? Update, ¿no? Pero ¿update qué? Tabla. Tabla nomás. ¿Quién le tiene que decir qué tabla? El DAO. Ahí está. Entonces el DAO le dice, insértate una fila en la tabla producto. Insértate una fila en la tabla venta, producto, vehículo, usuario. Vamos a ver el DAO. Ahí está. Esto, si lo hacen así una vez, lo demás para el resto de los DAOs es copy-paste. ¿Qué dice ahí? Insert. Voy a explicar uno, porque con uno basta. Insert, delete, update, select, según root, ¿o no? ¿Puedo inventar uno por nombre? ¿Puedo inventar uno por apellido? ¿Puedo inventar uno por nombre y apellido? Un like, un between. ¿Me siguen todos, cierto? Entonces ahí está la gracia. Pero mira qué interesante. El usuario DAO, ¿con quién se comunica? Ahí está. La consulta ahí en ese Google Pins puede ser cualquiera la que uno estime conveniente. La que tú quieras. Pero es la única que se puede modificar. O tengo que crear todo lo demás de nuevo. Por ejemplo, si me quieren pedir una búsqueda personalizada. Ah, no, sí. Sería ideal poder crear un método que él la construya. Pero si en el caso que no lo hiciera, tendría que hacer todo eso. Claro, tendrías que hacerlo. Por cada consulta que tú quieres específica, hacer una cadena. El tema puntual de esto es que si yo hago esto con una tabla, ahí se llama usuario DTO. ¿Por qué? Porque ahí dice, si esta cuestión tiene toda relación, pues. Vamos con la tabla producto, ¿cómo se llamaría esto? Producto DTO. ¿Y qué tendría que decir ahí? En vez de usuario, producto. Y nos va a decir root, ¿no? Va a decir código. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que preguntaba su compañera es ¿por qué en el monito aparecían los insert? Si está bien. Lo que pasa es que la palabra encapsular está dada por esto. ¿Qué sabe hacer el con? Conectarse, ¿o no? ¿Y el DAO qué le dice? Vean ustedes conmigo. Él sabe conectarse. Pregunto, ¿usuario DAO sabe conectarse? No. ¿A quién se lo pide? A la conexión. O sea, ahí hay una relación. Con esa relación que obtengo, la conexión. Tengo la conexión en usuario DAO, o sea, DTO. ¿Qué puedo hacer? Insert, delete, cualquier cosa. Veamos que en realidad se lo expliqué el otro día y lo hicimos. Ahí está para nuestra compañera. Create ¿qué? ¿Y qué es usuario DTO? Este mismo, ¿no? O este se llama DAO. ¿Y qué era DTO? La clase, ¿o no? El que tiene los get. No se pierdan de eso. En realidad esta clase hace solo explicativa para poder después digerir este coso. Este gallo tiene get y set, ¿no? Y lo que preguntaba su compañero, T da lo mismo, ¿no? Ah, pero ¿de dónde vino eso? De aquí. Ahí está, ¿o no? Está implementando eso, ¿cierto? Eso, ¿cómo se va a llamar aquí? T. Pero allá, ¿cómo se está llamando? Usuario DTO. Y ahí está, por eso se llama T nomás, ¿te fijáis? Por eso le puso T. Porque ahí dice ahí, ¿te fijas? Si yo ahí le coloco O, todos allá van a llamarse O, ¿te fijáis? Pero ese es un nombre nomás, simbólico.
Entonces, vamos al DTO. Ahí están los get y los set. Veamos qué pasa. Usuario dado. Bien. Create usuario. ¿Qué vamos a crear? Y aquí hay algo importante. ¿Se acuerdan del statement? El statement es el que prepara la consulta, ¿cierto? Insert select update lead. Una de las formas, se los digo literalmente, lo van a encontrar en internet. Para evitar que nos hagan SQL injection, uno ocupa lo que se llama prepared statement. ¿Por qué? Porque el prepared statement reemplaza solo un parámetro. Evita que te hagan una subconsulta en un parámetro, ¿ok? Yo podría decir select asterisco from usuario where usuario sea igual Juanito, ¿no? Pero como eso es un string, en ese string me pueden hacer un injection de otra cosa. Y me lo seleccionan a todos y les puedo sacar hasta la clave. Para evitar eso, se hace con un prepared statement. ¿Cuál? Se los comento aquí. Dice SQL ¿qué? Vamos al SQL insert. Ahí está. Insert into usuario. ¿Está bien, cierto? ¿Cuántos campos tiene? 3. Root, nombre y apellido. Values, hasta ahí están todos claros, ¿cierto? ¿Qué values? S, S y S. Ah, o sea, ahí debería decir root, nombre y apellido. ¿Cuáles? Los que yo obtenga, ¿no? Pero si usted coloca aquí adentro una subconsulta, va a arrojar una excepción. Porque ahí lo que él está esperando, ¿qué cosa es? Un valor. Un valor. El root, tan todo claro que es string, ¿cierto? Si yo coloco ahí algo distinto de string, ¿qué va a pasar? Se cae. Se cae. Pero no me van a poder hacer un SQL injection. Para eso se ocupan los prepared statements, para securitizar las consultas a la base de datos. Se puede hacer sin esta forma, pero va a quedar vulnerable. Veamos qué pasa. Dice, usuario DTO. O sea, esta cuestión viene de entrada, ¿o no? Aquí ya recibimos un DTO. ¿Y qué es DTO? Un objeto. Veamos. Se prepara la consulta. ¿Cuál es la consulta? Insert into, estamos claros. ¿De dónde saco los datos? ¿Qué PS? El prepared statement. Y acá es interesante. 1, 2 y 3. ¿Qué son esos? No. Mira, prepared statement set. Y ahí dice 1. Y ahí dice t.getRoot. Primero, vamos de derecha a izquierda. ¿Qué es T? El DTO que viene de entrada, ¿no? Ese DTO que viene de entrada, alguien lo construyó, ¿no? Alguien lo tiene que haber construido. Un formulario, usted lo pidió por teclado, alguien. ¿Y qué hace getRoot? Obtiene el root de ese objeto. ¿Y a quién se lo estamos pasando? Al prepared statement. Como primer ¿qué? Parámetro. S1 es ese. ¿Me está copiando? Repito. Ese es 1, 2 y 3. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a completar esta consulta con el root, el nombre y el apellido. ¿Se entiende eso? Después lo pueden revisar hartas veces porque obviamente van a tener el video. Ahora, yo les dije las semanas anteriores que hay dos formas de ejecutar: execute query y execute update. Si el execute update me devuelve más que 0, es porque lo hizo, ¿cierto? Si no, yo puedo ver aquí qué cosas hago al respecto para decir no se logró, la clave está mala, está duplicada. ¿Se entiende? Y después, ¿qué hace? Cierra la conexión. ¿Y el cerrar conexión qué hacía? Dejaba la instancia en null. Entonces, si alguien llega de nuevo a insertar, ¿qué va a hacer? Va a preguntar, ¿la instancia es null?
Sí, ¿qué hay que hacer? Volver a conectarse y va a ir para allá, se va a conectar, va a volver, lo va a insertar. Revisemos ahora el DAO. Retorna true. Y si no, están todos claros, hace un catch, la clave está duplicada, los datos son incorrectos, metiste un parámetro que no era el que correspondía, trataste de hacer un SQL injection, cualquier cosa, catch. Y más encima lo estamos registrando en el logger. ¿Cierto? Y independiente a que haya hecho esto o no, simplemente... Ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso ahí y acá? Porque ahí dice returno, ¿no? Entonces, si pasa por aquí, no va a pasar por acá. Pero si hay una exception, va a pasar por acá. ¿Estamos claros? Vamos, lo hice con el create. Vamos a hacer vamos a irnos a uno que ya está hecho. El S. Hice un create y un update. ¿Qué hice ahí? ¿Qué devuelve este método? Una lista de usuarios de TO llamada findAll. Veamos qué hace. El método, ¿dónde está declarado? Pregunto, ¿dónde está declarado el método findAll? No. No se olvide de esto. ¿Qué dice ahí? Acuérdese de eso. No se olvide. Revisemos. ¿Dónde existe declarativamente el método findAll? En la interfaz método. Ahí está, ¿no? Recuerde, ¿qué dice ahí? findAll, que devuelve una lista de qué. Para este caso sería usuario de TO, pero en otro caso sería producto de TO, y en otro caso cliente de TO. Recuerde, eso se llama generics. Esa T aquí se llama T, pero alguien la va a reemplazar por el nombre de un objeto. ¿Está claro? Yo podría retornar cualquier cosa, pero el patrón tiene que ser consistente, si no, no nos va a servir. Vamos de nuevo. Se crea un array list, ¿cierto? Que hace lo mismo, prepare statement. findAll. ¿Qué hace findAll? CL asterisco from usuario. Lo mismo. Aquí hace un get. ¿Pero a quién? ¿Qué res? Un result set. El result set es como la copia de la tabla en la memoria. ¿Qué estamos haciendo con el result set? Recorriéndolo. ¿Y qué está haciendo mientras recorre? Y aquí está la gracia. Entonces, vamos al monito. Está la conexión, usuario dado. Incluso para hacerlo como consistente, lo podría declarar como atributo, ¿cierto? Vamos al monito. Estamos aquí. Estamos ahí. ¿Cuál fue el método que llamamos? findAll. El findAll está aquí, ¿correcto? findAll, ¿qué construye? Una lista de qué? De esto. De eso, ¿cierto? Lo construye. ¿Y a quién lo retorna? A este. Entonces, veamos la lógica. findAll. Bien. Están todos claros que ese while recorre el result set, ¿cierto? Y mientras recorre el result set, ¿qué hace? Crea un usuario de TO. ¿Por qué? Piensa en lo siguiente. Por cada fila vas a tener un usuario de TO. ¿Por qué por cada fila? Aquí se llama registro, ¿no? ¿Me siguen todos? Registro. Y acá se llama usuario de TO. Siguiente, fila. Y acá usuario de TO. Entonces, por cada fila que tú leas, se transforma en un usuario de TO. ¿Y qué haces con ese usuario de TO recientemente construido?
lo agrega a la lista. Y una vez que ha recorrido toda la lista, ¿qué tiene que hacer? Retornar la lista. Una vez que retorna la lista, esa lista, ¿a quién se la paso? Al controlador. ¿Y el controlador qué hace? Se la pasa a una vista. ¿Estamos claros con eso? La vuelta yo sé que puede generar complicaciones en una primera instancia, pero esta forma de trabajar es al principio difícil de entender. Pero si se fijaron, yo fui copiando y pegando las clases, ¿o no? Pero, ¿qué me significa? ¿Puedo inventar un método aquí? ¿Afecto al resto? No. ¿Puedo modificar la conexión? Sí. ¿Me puedo cambiar a Oracle? ¿Dónde tengo que cambiarlo? Ahí. Y ahí. ¿Se entiende? Listo. ¿Hay algo más que cambiar? No. Luis, te faltó una clase. No, se me olvidó decirte que había una tabla que se llamaba permiso. ¿Qué hay que hacer? Existe una nueva tabla que se llama permiso. ¿Qué hay que hacer? Permiso dado. Permiso DTO. Y lo demás lo tengo. Listo. Está hecho. Condoro en la tabla usuario. ¿Qué hay que hacer? Arreglar el DAO, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, con esto que estamos separando, la lógica de negocio de quien hace uso de esa lógica a través de una vista, y las bases de datos están en otro lado, en las conexiones. Veamos qué pasa. El find all. ¿Entendieron el find all, cierto? Porque ese es el que voy a mostrar para dar por finalizado el esquema. Vamos al principal. Entonces, me voy a copiar aquí el método. ¿Cuál puede ser? Este. Listo. Ok. Us. Me falta aquí, me falta el us-stack. Este es usuario DAO. Listo. Veamos cuál es la lógica. Ya. Vamos viendo. Esta clase de prueba, ¿qué sería para nuestro caso? La vista, ¿no? Sí, la vista, porque en realidad no la transformamos en vista. Pero veamos el monito. No nos perdamos. Ya. Ahí está. Entonces, lo voy a hacer para acá. Ahí está. La clase de prueba está aquí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Con qué se comunica? Con... Ahí está. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, cierto? ¿El DAO a quién accede? Ahí está dentro, no tengo idea. Está ahí. El DAO accede a la conexión. Pero, ¿qué me devolvía el método findAll? Una lista, ¿cierto? Ya, vamos a hacerlo aquí. Mira, voy a agrandar esto. Aquí. Aquí está la clase. Y el método findAll está aquí, ¿cierto? Construye en base a este, ¿cierto? Este es el DTO. Entonces, aquí dice crea y obtiene, ¿qué dice? Los datos que ya han sido evaluados y o modificados. Ahí dice, veamos a la derecha. ¿Por qué tengo que usar el usuario DTO? Porque sin el usuario DTO no tengo acceso para cabo, ¿no? Si yo saco esto, no veo a esto. Veamos. Usuario DAO, el que tengo acá. La lista, ¿quién la devuelve? El usuario DAO. Y a través del método findAll. ¿Qué hace el método findAll? Saquémoslo por lo que hemos visto ahora. El findAll usa la conexión. ¿La conexión con quién se asocia? Con el usuario DAO. El usuario DAO le dice a esa conexión que se conecte, ¿cierto? A través de esa conexión hago un select, ¿cierto?
que es un query. Recorro el result set y construyo ¿qué cosa? Una lista. ¿Y qué retorna? Una lista de usuarios ¿qué? DTO. Ahí está. Y este ciclo for, ¿qué hace? O for each. Dice para cada usuario DTO, U en la lista obtenga el nombre y el apellido. Esto se puede hacer en una página web. ¿Cuánto me cuesta? Nada, porque lo demás está hecho. Veamos qué pasa con el proyecto. Me tiene un error, ¿no? ¿Ahí?